No sé si lo que hice fue un error o simplemente el destino empujándome hacia donde yo misma tenía miedo de ir. Lo único que sé es que, cuando mi marido abrió la puerta de la habitación del hotel, no esperé su reacción. Ni siquiera tuve tiempo de procesar lo que estaba pasando. Yo estaba desnuda. Sergio también. Y Daniel, mi esposo, estaba de pie en el umbral, con una mirada que nunca antes había visto en sus ojos. No era ira. No era tristeza. Era algo peor. Era calma. Una calma insoportable. No gritó. No insultó. Solo me miró durante unos segundos que parecieron eternos y luego cerró la puerta detrás de él. Fue en ese momento cuando sentí el verdadero terror. No cuando me entregué a Sergio semanas atrás, en aquel primer encuentro furtivo en su coche. No cuando le mentí a Daniel por primera vez sobre una cena de trabajo. Ni siquiera cuando, horas antes de que mi mundo se derrumbara, estaba entre las sábanas de aquel hotel sin pensar en las consecuencias. El miedo real llegó cuando entendí que mi esposo no iba a reaccionar como yo esperaba. Porque un hombre que grita, un hombre que llora, es un hombre que sigue sintiendo algo. Pero un hombre que no dice nada, es un hombre que ya ha decidido lo que va a hacer. Y yo, en ese momento, no tenía idea de lo que Daniel tenía planeado para mí, nunca imaginé que Daniel descubriría mi infidelidad de esa manera, de pie en la puerta de aquella habitación de hotel, sin hacer un solo ruido, sin interrumpir lo que estaba ocurriendo, solo observando. Después de cerrar la puerta detrás de él, no supe qué hacer, si vestirme rápido e ir tras él o quedarme paralizada esperando lo inevitable. Sergio, en cambio, se levantó de la cama con la prisa de un hombre que entiende que su papel en todo esto era secundario y que, en ese instante, lo único que le importaba era salir de la situación con el menor daño posible. Deberías hablar con él, dijo mientras se ponía los pantalones apresuradamente, evitando mirarme a los ojos. No respondí. Me levanté en automático y recogí mi ropa esparcida por el suelo, mis manos temblaban y mi mente trabajaba a toda velocidad intentando procesar lo que acababa de pasar. No era el miedo a perder a Daniel lo que me carcomía en ese momento, ni siquiera el remordimiento por lo que había hecho, sino el hecho de que su reacción había sido completamente opuesta a lo que había imaginado. No hubo gritos, ni maldiciones, ni rabia descontrolada. Hubiera preferido que me insultara, que me llamara de cualquier manera, que me echara en cara lo que acababa de ver, pero en lugar de eso, se fue en silencio, como si no tuviera nada que decir, como si yo ya no importara. Me vestí tan rápido como pude y salí de la habitación sin mirar a Sergio, sin siquiera despedirme, porque en ese momento él había dejado de ser una persona real en mi cabeza. Bajé por las escaleras del hotel sin esperar el ascensor. Mi respiración estaba entrecortada y mis piernas apenas respondían. Afuera, la calle estaba llena de luces y ruido, gente caminando, coches pasando, todo seguía igual que siempre, pero para mí el mundo acababa de cambiar de una forma que no sabía si podía arreglar. Miré a mi alrededor intentando encontrar a Daniel, pero no estaba. Corrí hasta donde había aparcado mi coche unas calles más allá, con la esperanza absurda de que él estuviera esperándome ahí, que me hubiera seguido, que me hubiera dado una oportunidad de explicarme, pero el lugar estaba vacío. Me subí y marqué su número, escuché los tonos de llamada con el corazón golpeando contra mi pecho, pero no contestó. Lo intenté 2, 3, 4 veces, y en cada intento la misma respuesta, el silencio. Cuando llegué a casa, la luz del salón estaba encendida, pero la casa estaba en un silencio inquietante. Dejé las llaves en la mesa de la entrada, caminé lentamente hacia la sala con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Daniel estaba sentado en el sofá, con el televisor encendido pero sin mirarlo realmente, con la misma calma aterradora que había mostrado en el hotel. No levantó la vista cuando entré, ni reaccionó cuando me paré frente a él. Daniel, dije su nombre con cuidado, como si pronunciándolo en voz baja pudiera evitar que todo se desmoronara aún más. Él tomó el mando del televisor y lo apagó sin prisa,
Luego levantó la mirada y me observó durante unos segundos que se hicieron eternos antes de hablar. ¿Te lo pasaste bien? Su tono no tenía sarcasmo, ni enojo, ni tristeza, era una simple pregunta, como si le estuviera preguntando si había comprado pan de camino a casa. Esa indiferencia me golpeó más fuerte que cualquier grito. Intenté hablar, pero mi propia voz se quebró. No fue nada, ¿verdad? Interrumpió con una leve sonrisa que no tenía ni una pizca de alegría. ¿Cuánto tiempo llevas follándotelo? No había ira en su pregunta, solo un interés frío, casi académico, como si estuviera recopilando datos para sacar sus propias conclusiones. No es así, Daniel, yo. No quiero excusas, me cortó de inmediato. Solo dime cuánto tiempo. No tenía sentido mentir. Unos meses. Asintió despacio, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. ¿Desde cuándo? Respiré hondo, intentando no romperme ahí mismo. Desde abril. Vi cómo hacía un cálculo mental, como en su cabeza repasaba los últimos meses, probablemente encajando las piezas de todo lo que no había visto antes o que simplemente no quiso ver. ¿Lo amas? Negué con la cabeza sin dudar. No. ¿Pero te acostaste con él? Bajé la mirada, no tenía sentido fingir lo contrario. Sí. Por primera vez en toda la conversación, vi algo en su rostro que se asemejaba a una emoción, pero no supe identificar cuál. Tal vez asco, tal vez decepción, tal vez ambas. Bien, dijo finalmente. Ya sé todo lo que necesito saber. Se levantó del sofá y pasó a mi lado sin siquiera mirarme, se dirigió a nuestra habitación y cerró la puerta sin más. Me quedé allí, de pie en medio del salón, sintiendo como todo a mi alrededor se volvía irreal. Miré el reloj en la pared, apenas habían pasado unas horas desde que todo esto comenzó, pero sentía como si hubieran pasado años. Me acerqué a la puerta de nuestra habitación y levanté la mano para tocar, pero me detuve antes de hacerlo. Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento no iba a cambiar nada. Así que retrocedí, me dejé caer en el sofá donde él había estado sentado minutos antes y me quedé allí en la oscuridad, escuchando el silencio, preguntándome qué iba a pasar ahora. Sabía que lo que venía no sería fácil. Pero lo que no sabía era que Daniel tenía algo preparado para mí, algo que no vi venir, algo que haría que arrepentirme no fuera suficiente. No supe en qué momento me quedé dormida en el sofá, pero cuando abrí los ojos, la luz de la mañana entraba por la ventana y la casa seguía en el mismo silencio aterrador que la noche anterior. Me incorporé de golpe y miré a mi alrededor como si esperara que Daniel apareciera de pronto, pero no lo vi. Me levanté con el cuerpo tenso y caminé hacia nuestra habitación con pasos cautelosos. Empujé la puerta lentamente esperando encontrarlo dormido, pero la cama estaba hecha como si nadie la hubiera tocado en toda la noche. El armario estaba abierto, algunas de sus camisas no estaban y la maleta pequeña que siempre usaba para viajes de trabajo tampoco estaba. Me quedé parada ahí, sintiendo como la realidad se estrellaba contra mí con toda su fuerza. No se había quedado. Se había ido. No dejó una nota, no me envió un mensaje, no dijo a dónde iba. Simplemente desapareció. Corrí a buscar mi móvil y marqué su número de inmediato, escuché los tonos de llamada con los latidos golpeándome en las sienes, pero después de 5 intentos frustrados, me di cuenta de que había apagado el teléfono o me había bloqueado. Marqué su número de la oficina, el de su hermano, incluso llamé a su madre con la excusa de preguntar por cualquier cosa irrelevante, pero nadie sabía nada. No se lo había contado a nadie. Ni siquiera se había molestado en darme la oportunidad de decir algo más. Pasé el resto de la mañana en un estado de ansiedad insoportable, sin saber si debía llamarlo otra vez o si debía esperar. Intenté imaginar qué haría en su lugar, cómo se sentiría al descubrirme de esa manera, pero cuanto más lo pensaba, más me costaba entender su reacción. Ni un solo insulto, ni una palabra de rabia,
ni siquiera una amenaza. Y eso era lo que más me aterraba. Porque si un hombre se va en silencio, es porque ha tomado una decisión antes de hacerlo. Pasaron 2 días y no hubo señales de Daniel. No volvió a casa, no fue a trabajar, no contestó los mensajes, no se comunicó con nadie. No podía seguir esperando, así que tomé mi coche y manejé hasta la empresa donde trabajaba con la excusa de hablar con él, pero cuando llegué, su secretaria me informó que había pedido una semana de licencia por motivos personales y que no estaba disponible para nadie. Me quedé helada. No había sido un arrebato momentáneo, lo tenía planeado. De alguna forma, desde el momento en que me vio en aquella habitación de hotel, ya había decidido desaparecer y dejarme con la incertidumbre de no saber qué iba a hacer. Esa noche, mientras intentaba cenar sin éxito, la puerta principal se abrió. El sonido de las llaves me hizo levantarme de inmediato, mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que iba a salirse de mi pecho. Corrí hacia la entrada y ahí estaba él, de pie, con su maleta en la mano y una expresión inmutable. Me quedé paralizada, sin saber si debía hablar primero o esperar a que él lo hiciera. ¿Dónde estabas?, pregunté con voz tensa, incapaz de ocultar el descontrol en mis palabras. No te importa, respondió con una calma insoportable mientras dejaba la maleta junto a la puerta y pasaba a mi lado sin mirarme. Claro que me importa, soy tu esposa. Se detuvo en seco y soltó una risa seca que me hizo sentir que acababa de decir la cosa más absurda del mundo. ¿Esposa? ¿De verdad? ¿Eso es lo que sigues creyendo? No supe qué responder. Se giró hacia mí con una mirada fría, sin el más mínimo rastro de la persona que había sido durante todos estos años. Dime una cosa, ¿qué habrías hecho si yo no te hubiera descubierto? Intenté abrir la boca, pero no tenía respuesta para eso. ¿Habrías seguido acostándote con él hasta que te aburrieras? ¿O hasta que él encontrara a alguien mejor? ¿O tal vez hasta que yo terminara de hacer el ridículo sin darme cuenta? No era así, intenté hablar, pero me cortó de inmediato. No te atrevas a decirme que no era así, porque te vi. Te vi con mis propios ojos. Y lo peor de todo es que ni siquiera tuviste la decencia de inventarte una mentira creíble. Solo te quedaste ahí parada, esperando que yo hiciera todo el trabajo sucio. Nunca lo había visto así, no al menos conmigo. Daniel siempre había sido un hombre paciente, de esos que evitaban los enfrentamientos innecesarios. Pero ahora, el hombre que tenía delante era alguien completamente diferente. No quise hacerte daño. Ah, claro, porque follarte a otro en un hotel mientras yo estaba en casa como un imbécil no es hacerme daño, ¿no? Fue un error. No, un error es olvidarte de comprar la leche. Esto fue una decisión. Lo hiciste porque quisiste, porque te dio la gana, porque en algún punto de tu cabeza te convenciste de que no había nada de malo en engañarme. No tenía manera de justificarme. Ni siquiera podía defenderme porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Voy a hacerte una última pregunta y quiero que me digas la verdad, sin rodeos, sin excusas. Lo miré directamente, sabiendo que lo que venía a continuación definiría todo. Si yo no hubiera abierto esa puerta, ¿habrías terminado con él? No pude responder. Daniel sonrió con la misma calma que me había asustado desde el primer momento. No hace falta que digas nada. Ya tengo mi respuesta. Se acercó a la maleta, la tomó de nuevo y comenzó a subir las escaleras sin decir nada más. ¿Qué vas a hacer?, pregunté con un hilo de voz. Se detuvo a mitad del camino y me miró por encima del hombro. No te preocupes. No voy a irme todavía. Pero eso no significa que esto siga siendo tu casa. Y con esas palabras, supe que lo peor aún no había comenzado. Desde esa noche, Daniel no volvió a hablarme a menos que fuera absolutamente necesario. No gritaba, no discutía, no me insultaba.
Solo me ignoraba de una manera tan calculada que hacía que cada minuto dentro de la casa se sintiera como una tortura. Durante los primeros días intenté acercarme, intenté explicarle que lo que había hecho no significaba que nuestro matrimonio estuviera acabado, que había sido un error, que no quería perderlo, pero cada vez que abría la boca para decir algo, él se limitaba a mirarme durante unos segundos y luego seguía con lo que estaba haciendo, como si yo fuera un mueble más en la habitación. La indiferencia era peor que el odio, porque el odio al menos significaba que todavía sentía algo por mí, pero Daniel ya no sentía nada, y eso era lo que me aterraba. Al principio pensé que se le pasaría, que era cuestión de tiempo antes de que explotara, de que sacara todo el resentimiento que estaba acumulando y que pudiéramos hablar de lo que había pasado, pero los días seguían pasando y no había ninguna señal de que eso fuera a ocurrir. Seguía durmiendo en nuestra cama, pero ahora siempre se acostaba dándome la espalda, sin siquiera tocarme por accidente. Comía en la misma mesa que yo, pero nunca levantaba la vista del plato. Si entraba en una habitación y yo estaba ahí, se limitaba a hacer lo que tenía que hacer sin decir una palabra, como si mi presencia fuera completamente irrelevante. Entonces empezaron los pequeños cambios. Primero, fue el dinero. Un día intenté hacer una compra en línea con nuestra tarjeta conjunta y me salió un mensaje de que había sido rechazada. Pensé que era un error del sistema, pero cuando revisé el estado de cuenta, me di cuenta de que Daniel había transferido todo el saldo a otra cuenta a la que yo no tenía acceso. Luego vino el coche. Un día salí para ir al supermercado y cuando intenté encenderlo, el motor no arrancó. Llamé a la aseguradora solo para descubrir que el vehículo ya no estaba registrado a mi nombre, que Daniel había cancelado mi acceso sin siquiera decírmelo. Después fue la casa. Una tarde, cuando llegué, intenté abrir la puerta con mi llave y no giró. Llamé a Daniel de inmediato, creyendo que había algún problema con la cerradura, pero cuando por fin me contestó, su respuesta fue tan simple como devastadora. «Ya no vives aquí». Me quedé en silencio, con el móvil pegado a la oreja, sin entender lo que estaba escuchando. «¿Cómo que ya no vivo aquí?» «Exactamente eso. Te di suficiente tiempo para buscar otro sitio. No lo hiciste, así que tomé la decisión por ti. No puedes hacer esto. Esta casa también es mía». «No lo es. Firmaste un acuerdo de separación de bienes cuando nos casamos. La casa está a mi nombre. No tienes derecho sobre nada de lo que hay aquí». Sentí que me faltaba el aire. Nunca pensé que Daniel llegaría tan lejos. Durante todos estos años de matrimonio, nunca había mostrado signos de ser un hombre vengativo, nunca había actuado con crueldad, pero ahora estaba destruyéndome de una manera en la que ni siquiera tenía la oportunidad de defenderme. «No tengo a dónde ir», susurré con la voz quebrada. «Eso no es problema mío». El tono de su voz era tan frío que supe que no había nada que pudiera decir para hacer que cambiara de opinión. No iba a darme otra oportunidad. No iba a escucharme. No iba a perdonarme. Colgó sin decir nada más y me dejó de pie en la entrada de la casa que había sido mía durante más de una década, con la misma ropa que llevaba puesta esa mañana y sin un solo lugar a donde ir. Intenté contener las lágrimas, intenté mantener la calma, pero la desesperación me golpeó de lleno cuando me di cuenta de que no tenía opciones. No podía ir con mi familia porque hacía años que había cortado lazos con ellos por Daniel, no tenía amigos lo suficientemente cercanos como para pedirles un lugar donde quedarme, y Sergio, el hombre por el que había arriesgado todo, no era una opción. No quería verlo, no quería hablar con él, no quería que pensara que significaba algo para mí cuando en realidad nunca lo hizo. Sin dinero, sin casa, sin nadie a quien recurrir, hice lo único que me quedaba por hacer, buscar un hotel barato donde pudiera quedarme mientras decidía qué hacer. Encontré un sitio de mala muerte en las afueras de la ciudad, con una habitación pequeña que apenas tenía lo básico, pero era lo único que podía pagar con el poco efectivo que tenía en mi bolso. Me acosté en la cama dura y sucia sin saber qué hacer,
con la sensación de que había caído en un agujero del que no podía salir. Al día siguiente intenté llamarlo de nuevo, intenté pedirle que al menos me dejara recoger mis cosas, que me diera algo de tiempo para encontrar un sitio donde vivir, pero ignoró todas mis llamadas. Cuando por fin contestó, su respuesta fue tan cruel como todo lo demás. Tienes 5 minutos para entrar y sacar lo que puedas. Después de eso, llamaré a la policía si sigues en mi propiedad. No me dio tiempo de responder. Colgó y me dejó ahí, sintiéndome más pequeña de lo que nunca me había sentido en mi vida. No tardé más de 15 minutos en llegar a la casa, temiendo que cambiara de opinión y no me dejara entrar, pero cuando llegué, la puerta estaba abierta. Entré corriendo y subí a nuestra habitación para recoger mi ropa, pero cuando abrí el armario, estaba vacío. Busqué en los cajones, en las maletas, en cada rincón de la casa, pero no quedaba nada mío. Corrí escaleras abajo y lo encontré en la cocina, sentado en la mesa con una taza de café, sin siquiera mirarme. ¿Dónde está mi ropa? Bebió un sorbo antes de contestar. La doné. ¿Qué? Todo lo que quedaba aquí lo regalé o lo tiré a la basura. No necesitas nada de eso. Me quedé sin palabras. Me había quitado todo. ¿Por qué estás haciendo esto? Daniel dejó la taza sobre la mesa con la misma calma insoportable de siempre y me miró directamente a los ojos por primera vez en días. Porque quiero que entiendas lo que significa perderlo todo. Y en ese momento, supe que lo había logrado, no tenía sentido seguir de pie en esa cocina, con Daniel mirándome como si yo fuera alguien a quien alguna vez conoció pero de quien ya no quedaba absolutamente nada. Me había quitado todo, cada objeto, cada lugar en el que alguna vez estuve dentro de esa casa, cada derecho sobre la vida que habíamos construido juntos. No me quedaba nada más que entender que para él yo ya no existía. Quise decir algo, cualquier cosa que pudiera hacerle cambiar de opinión, que pudiera hacerle ver que esto no tenía que terminar así, pero supe que no serviría de nada. Me marché sin despedirme y sin mirar atrás, con la sensación de que esa casa, que había sido mía durante 14 años, nunca había estado más lejos. Pasé los siguientes días en el mismo hotel barato, intentando encontrar la manera de seguir adelante sin tener idea de cómo hacerlo. Busqué apartamentos en alquiler, intenté hablar con antiguos compañeros de trabajo para ver si podían ayudarme a encontrar un empleo, incluso traté de contactar a mi familia después de años de distanciamiento, pero nadie quiso responderme. No los culpaba. Fui yo quien los dejó de lado cuando decidí que Daniel y yo éramos lo único que importaba, y ahora que él ya no estaba, ellos tampoco. Después de casi una semana sin noticias, recibí un mensaje de Daniel. No fue una llamada, ni una visita, ni siquiera un intento de hablar sobre lo que había pasado. Solo un mensaje directo y sin rodeos: firma los papeles. Están en el despacho de mi abogado. No me sorprendió. Supe desde el momento en que cerró la puerta de nuestra casa en mi cara que no había vuelta atrás, pero leerlo en palabras me golpeó de una manera que no esperaba. No contesté de inmediato, dejé el teléfono a un lado y respiré hondo antes de decidir qué hacer. No tenía sentido negarme, no tenía poder para luchar contra él y, al final, sabía que esto era lo único que quedaba por hacer. Al día siguiente fui a la oficina de su abogado. Me hicieron esperar en una sala vacía durante casi media hora antes de que alguien viniera con los papeles en la mano y me los pusiera frente a mí sin siquiera mirarme. No me dieron una explicación, no me dijeron nada que no supiera ya. Lee con calma, firma donde corresponde y devuelve todo antes del viernes, fue lo único que escuché antes de que la puerta se cerrara tras de mí. Tomé los documentos y me quedé ahí sentada, sin saber si debía abrirlos o si debía salir de inmediato sin mirarlos siquiera. Pero los abrí. Y cuando leí cada cláusula, cada palabra escrita con la frialdad de quien quiere deshacerse de algo sin el más mínimo apego, sentí el peso de todo lo que había hecho caer sobre mí con más fuerza que nunca. No solo se quedaba con la casa, con el coche,
con las cuentas bancarias y con todo lo que alguna vez compartimos, sino que también renunciaba a cualquier responsabilidad conmigo. No había compensación, no había negociación, no había espacio para pelear por nada. No me quedaba más opción que firmar y desaparecer de su vida de la misma manera en que él lo había hecho con la mía. Y lo hice. Firmé cada hoja sin detenerme a pensar en lo que significaba, sin intentar buscar una salida, sin aferrarme a algo que ya no existía. Cuando terminé, dejé los papeles sobre la mesa y salí de la oficina sintiéndome más vacía de lo que jamás me había sentido. Pensé que eso sería todo. Que no volvería a verlo, que la última vez que nos cruzamos en la casa fue realmente la última, que todo estaba dicho. Pero esa misma noche recibí un mensaje de él. Nos vemos mañana en el café de la esquina a las 6. No entendí por qué querría verme después de haber hecho todo lo posible por sacarme de su vida, pero acepté sin pensarlo demasiado. Tal vez necesitaba escucharlo decirlo en persona, tal vez quería una última oportunidad para explicarme, aunque supiera que no serviría de nada. A la mañana siguiente llegué al café antes que él. Pedí un café que no toqué y me quedé mirando por la ventana hasta que lo vi entrar. Se sentó frente a mí sin saludar, sin mirarme realmente, como si esto fuera un trámite más. ¿Firmaste? Sí. Bien. Hubo un silencio incómodo, largo, pesado. No sabía qué más decir, no sabía si debía ser yo quien hablara primero, si debía esperar a que él lo hiciera. Pero cuando lo hizo, no fue lo que esperaba. No quiero volver a verte nunca más. No fue un grito, no fue un arranque de furia, no fue un intento de hacerme sentir mal. Fue solo una declaración de hecho, algo que él había decidido y que quería que yo entendiera sin lugar a dudas. Jean-Yo. No. No quiero escuchar nada más. No me debes explicaciones, no me debes disculpas, no me debes nada. Esto se terminó. Su voz no tenía ni un rastro de emoción. Era como si ya no quedara nada de la persona con la que había compartido 14 años de mi vida. No te pido que me perdones, dije, sintiendo que la voz me temblaba, pero tampoco quiero que me odies. Se rió sin ganas, como si la idea misma le pareciera absurda. No te odio. Odiarte significaría que todavía siento algo por ti. No había nada más que decir. Me levanté de la mesa sin terminar el café que nunca toqué y caminé hasta la puerta sin mirar atrás. Cuando salí, supe que no volvería a verlo nunca más. No miré atrás cuando salí de la cafetería, pero sentí su mirada en mi espalda hasta que crucé la calle y desaparecí entre la gente. No hubo despedidas, ni una última palabra, ni un gesto que marcara el final de 14 años de matrimonio. Solo una conversación corta y fría que dejó claro que para Daniel yo había dejado de existir. Caminé sin rumbo durante un buen rato, intentando procesar lo que acababa de pasar, pero la sensación de vacío era tan grande que no encontraba forma de llenarla. Ya no tenía casa, ni marido, ni dinero suficiente para permitirme un futuro estable. Solo tenía la certeza de que mi vida como la conocía había terminado. Pasé la siguiente semana en el mismo hotel barato donde había estado desde que Daniel me echó de casa, gastando lo poco que me quedaba en comida y evitando pensar en lo que vendría después. No tenía trabajo, no tenía ahorros, no tenía a quien acudir. Intenté contactar con algunos antiguos compañeros de trabajo, pero nadie estaba dispuesto a contratarme sin referencias recientes, y las pocas oportunidades que encontré no pagaban lo suficiente para siquiera rentar un apartamento. Llamé a Sergio una noche en un momento de desesperación, no porque quisiera volver con él, sino porque era la única persona con la que aún podía hablar. No contestó. Le envié un mensaje corto, sin rodeos, sin dramas: necesito hablar contigo. Lo leyó, pero no respondió. No insistí. Después de gastar hasta el último euro que tenía en la cuenta, tuve que salir del hotel y empezar a buscar refugios temporales donde quedarme.
Me encontré durmiendo en el sofá de una conocida que apenas me soportaba, aceptando trabajos temporales en bares y limpiando oficinas por la noche solo para poder comer. No tenía otra opción. En menos de un mes pasé de tener una vida cómoda y segura a contar cada moneda antes de decidir si comprar algo de comer o ahorrar para un lugar donde dormir. Me volví invisible para todos los que alguna vez me conocieron, una persona que había perdido todo por una decisión estúpida. Una noche, mientras limpiaba una oficina vacía en el centro de Madrid, me detuve frente a un gran ventanal que daba a la calle y observé a la gente caminando, entrando y saliendo de bares, riendo, viviendo sus vidas como si nada hubiera cambiado, como si el mundo siguiera girando sin importarles que alguien como yo hubiera tocado fondo. Me pregunté si Daniel pensaba en mí, si alguna vez se preguntaba dónde estaba, qué estaba haciendo, si había logrado salir adelante. La respuesta era obvia. No. Para él yo ya no existía. Había hecho exactamente lo que prometió, borrarme de su vida por completo. Un día recibí un sobre sin remitente en la dirección de la mujer que me dejaba quedarme en su sofá. Lo abrí con las manos temblorosas y encontré dentro una carta breve y una cantidad de dinero en efectivo. La carta solo decía, para que desaparezcas por completo. No me interesa dónde vayas ni qué hagas con tu vida. Solo no vuelvas a intentar contactarme. No había firma, pero no hacía falta. Sabía que era de Daniel. No me molesté en discutir, no intenté responder, no me permití sentir humillación. Tomé el dinero, lo guardé y decidí usarlo de la única manera posible, largarme de Madrid. Encontré un pequeño piso compartido en otra ciudad, lejos de todo lo que conocía, lejos de cualquier lugar que pudiera recordarme lo que había perdido. Conseguí un trabajo estable en una tienda de ropa y poco a poco empecé a juntar dinero suficiente para al menos no depender de la caridad de otros. No fue fácil, no fue rápido, pero fue lo único que pude hacer. Aprendí a ser otra persona, alguien que ya no tenía un pasado, alguien que no se permitía pensar en lo que pudo haber sido si hubiera tomado otras decisiones. Con el tiempo dejé de preguntarme si Daniel alguna vez pensó en mí, si se arrepintió de haber sido tan cruel, si en algún momento sintió algo más que desprecio por mí. Dejé de revisar su perfil en redes sociales, dejé de preguntarle a conocidos por él, dejé de imaginar qué estaría haciendo. No porque lo hubiera superado, sino porque entendí que la única manera de seguir adelante era aceptar que había perdido y que nada de lo que hiciera cambiaría lo que ya estaba hecho. Los años pasaron y la culpa nunca desapareció del todo. No hubo redención, no hubo una segunda oportunidad para arreglar lo que destruí. Solo aprendí a vivir con las consecuencias de mis actos, a entender que algunas cosas no se pueden reparar, que a veces la gente se va y no vuelve, que hay errores que no tienen vuelta atrás. Y aunque el tiempo curó algunas heridas, otras quedaron abiertas, recordándome cada día que una sola decisión puede acabar con todo lo que creía seguro. Daniel me enseñó lo que significa perderlo todo, y yo aprendí a vivir con ello.